Bueno, ya en nuestra primera entrevista dentro de Bolivia Decide 2019 tenemos que hablar de la igualdad de género, el término paridad, el término alternancia, que todavía muchas personas no están logrando asimilar como tiene que ser. Recibo a la señora Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, efectivamente hay una confusión, inclusive alguna confusión en los propios delegados de los partidos políticos. Exacto. Al momento de inscribir, ellos tenían que respetar justamente paridad y alternancia, como dice la ley. Sí, efectivamente, el 15 de julio todas las fuerzas políticas presentaron sus listas ante el Tribunal Electoral como estaba planteado en la convocatoria. En ese momento, efectivamente, cumplieron con la paridad. Sin embargo, una vez que el Tribunal Supremo Electoral empieza a hacer la revisión de las listas, el tema del cumplimiento de la paridad empieza a hacer aguas. ¿Por qué? Porque se registraron una enorme cantidad de candidaturas inhabilitadas porque no habían presentado los documentos de las candidatas, mayoritariamente mujeres, para habilitarlas al proceso electoral. Entonces, del número original, que fueron 2.668 candidaturas que se presentaron en julio, ahora estamos contando con solamente 1.923, que significa que se ha reducido la cantidad de candidaturas que están habilitadas para este proceso electoral. Lo que nos llama la atención es que una vez que el Tribunal Supremo Electoral saca públicamente las listas de habilitados, los partidos deben sustituir a las candidaturas que han sido inhabilitadas por otras. En ese lapso, que debía haberse cumplido hasta el 5 de septiembre y la tarea debía haberse hecho por los partidos políticos, lo que estamos viendo es que ya con la publicación oficial de las listas del Tribunal Supremo Electoral, que 8 de los 9 partidos políticos no han cumplido con la paridad. El único que ha cumplido es el MAS. El MAS, efectivamente, ha cumplido en las 5 categorías, digamos, que existen para la presentación de candidaturas. En algunos casos lo que nos dicen, pero sí, efectivamente la lista tiene 50% de mujeres. Efectivamente, es posible que eso ocurra. Yeah. Sin embargo, nuestra normativa se ha sofisticado un poco más. Hay algunos detalles que no están considerando los partidos políticos. Por ejemplo, tenemos 2 tipos de paridad en nuestro país, una que es la vertical y otra que es la horizontal. La vertical significa que del total de las listas, por ejemplo, en el caso de las senaturías, del total de las listas, la mitad tienen que ser mujeres. En el caso de los senadores es más fácil porque son 4 candidaturas, entonces obviamente tienen que haber 2 mujeres y 2 hombres. Pero adicionalmente hay un criterio para el cumplimiento de la paridad, que es que se ha incluido en el reglamento de la elección de este año, que es que del total de las candidaturas que presentan para senadurías, que son 9, y por ser número impar se prioriza una mujer, 5 deben ser mujeres. Entonces, este criterio, que es departamental, hay que mirarlo para ver si lo están cumpliendo. En algunos casos hemos visto que la mayoría de los partidos no cumplen siquiera en las senadurías. Por ejemplo, en el caso del 21F, en el 21F sí cumplen, en el caso de Comunidad Ciudadana cumplen y el MAS sí cumplen en las senadurías, en el resto no. Significa que fácilmente podemos encontrar dónde están los errores, o más bien las falencias en cada uno, y vamos identificando rápidamente dónde es que fallan los partidos por departamento o por fuerza política o por el tipo de candidatura. Entonces, lo que estamos planteando es que si necesitan mirar sus candidaturas, podemos acompañar para mirar dónde se presentan las falencias en caso de las circunscripciones, ya sean uninominales o plurinominales. Ahora, ¿los partidos todavía tienen oportunidad de corregir esto o ya están fuera de tiempo? Esa es una paradoja que debe resolver el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque la norma no establece la posibilidad de que no cumplan el criterio de paridad. Se regula justamente para el cumplimiento de la paridad. Ahora que nos encontramos en una situación en que varios de estas fuerzas no han cumplido el criterio de paridad, entonces tenemos que plantearnos qué se hace cuando no se cumple. Lo primero, hemos enviado una nota formal al Tribunal Supremo Electoral alertando
tratando de lo que hemos identificado para que tome conocimiento, pero para que tomen medidas también. La primera será seguramente convocar a los partidos políticos y notificar de que existen algunas falencias en términos de cumplimiento de la paridad. La norma dice que las listas deberían ser rechazadas si no cumplen con el criterio de paridad. Si el Tribunal Supremo Electoral plantea que se pueden subsanar, en algunos casos son solamente una candidatura, en el caso de Comunidad Ciudadana solamente le faltaría arreglar una candidatura, en el caso de las diputaciones plurinominales, en el caso del 21F son creo 2 candidaturas que deben ser. Bolivia dice no. Bolivia dice no, que son solamente 2 candidaturas, entonces se pueden resolver, pero se requiere alguna medida para resolver esto. El tiempo en términos electorales es muy corto porque ya deberíamos estar también en puertas de imprimir seguramente las boletas de votación. Exactamente. Y lo que tenemos que confirmar es cuáles son los candidatos por los que vamos a votar y cuáles son los candidatos que van a quedar por fuera. A ver, una de las categorías viene a ser el de las representaciones supraestatales. ¿Cómo estamos en esto? En supraestatales lo que vemos es, bueno, casi la mayoría ha presentado candidaturas y en estas sí se cumplen. El único que no ha cumplido en las candidaturas de representantes supraestatales es el MNR. Entonces, esa es una que habría que mirar en qué caso se traduce esto, ¿no? Sí. Cuenta con solamente 33% de mujeres titulares en esa categoría. Las supraestatales para la población son unos candidatos que no están en la lista, pero son 9 candidaturas que se presentan, que van a representarnos en algunos parlamentos internacionales, el Parlatino, etcétera, y que se ocupan de asuntos internacionales y que deberían estar. Como ahora, son 9, claro. La regla es que como son 9, es un número impar, la mitad 5. Serían 4, pero se prioriza la candidatura de una mujer, entonces son 5 mujeres que deberían estar en las listas. Complicado. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral tiene la tarea de notificar a los partidos. Eso es lo que algunos estaban señalando, que estaban esperando que el tribunal les notifique. Sí, yo me imagino que el tribunal está analizando la nota que hemos mandado los cuadros de análisis para que puedan tener la información y en función de eso van a seguramente tomar alguna medida. Desde las organizaciones de mujeres creemos que estamos cumpliendo con nuestra tarea, nos hemos comprometido a hacer vigilancia a la presentación de las listas en todo el proceso, porque además es confuso. ¿Cuándo se presentan las listas finales? Es el 5 de septiembre el plazo que tenían para hacer las sustituciones que permite la norma. Ya no se van a poder sustituir más las candidaturas. Ahora, ¿qué pasa con esto que también está en la norma, las listas rechazadas si es que no cumplen con esto? ¿Eso qué significaría? ¿Que los 8 estarían fuera? Podrían ¿Que estar, no entrarían a las elecciones? Esa es probablemente la disyuntiva y algo que debe ser discutido en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotras hemos revisado la normativa existente y no se establece un plazo para esto. Como digo, hay cuestiones operativas como la impresión de las boletas, de las papeletas y demás que tienen que ocurrir rápidamente. Ya deberíamos estar en ese proceso, pero necesitamos resolver este problema del cumplimiento de la paridad. 2 datos que son fundamentales, que uno es que el criterio de paridad y alternancia es fundamental para aprobar las listas de candidaturas y 2, que el Tribunal Supremo Electoral, en el marco del artículo 23 y 24, tienen como obligación verificar en todas las fases del proceso el estricto cumplimiento del principio de equivalencia y la aplicación de los principios de paridad y alternancia. Entonces, parte de la tarea que tienen que efectuar el Tribunal Supremo Electoral, y me imagino que están justamente ya viendo algunas vías de resolución. En mi criterio, lo más lógico es convocar a los partidos para que rápidamente resuelvan las falencias y puedan subsanar sus listas y continuar en el proceso electoral. Gracias por la aclaración. Veremos qué es lo que dice el tribunal. La verdad es que estamos contra el tiempo. Poco tiempo. Prácticamente 4 semanas para las elecciones, ya tomando en cuenta el descanso, ¿no?
Sí, bueno, ese es uno de los desafíos. Sí. Y el otro es la tarea para los partidos políticos. Yo creo que ha pasado que en muchos casos los delegados de los partidos políticos no conocían suficientemente la normativa y estas medidas que han sido complementarias al principio de paridad. No es solamente verificar que el 50% en las listas, sino cumplir estas medidas que se han ido aplicando, que tienen como fin complementar y evitar que el porcentaje de participación de las mujeres sea menor a 50%. Gracias por haber venido, Mónica. La coordinadora de la mujer está trabajando justamente para revisar esto, para que se cumpla con paridad y alternancia en las listas para las elecciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes.